Bien, retornamos con nuestro escenario social, segunda parte de esta edición del programa. A ver, muchachos, quiero invitarlos a una discusión, evidentemente siempre el segundo bloque es regional, o tratamos de relacionarlo con temas regionales. Quiero invitarlos a que podamos discutir, ¿cierto? Y conversar respecto a lo que está ocurriendo en Magallanes con esta información, ¿cierto? Que circula a propósito de que se quiere revisar lo que ocurre con la zona franca o estos espacios, ¿cierto?, especiales económicos que existen en nuestro territorio nacional. Quiero partir, ¿cierto?, contextualizando de que hay una diferencia notable entre lo que significa una zona exclusiva económica y una zona económica especial, ¿ya? Para los efectos de lo que puede circular, ¿cierto?, en algún medio y que puede generar alguna confusión, ¿ya? La zona exclusiva económica es un concepto que se utiliza, tal como hemos conversado, Cristiano Alfredo, en algún momento en materia de derecho internacional, ¿cierto? Y que tiene que ver con un espacio del territorio marítimo que es explotable exclusivamente para el territorio nacional, ¿cierto? Y otra cosa distinta, entonces, es la zona económica exclusiva, como lo que ocurre, ¿cierto?, con la ley Navarino, ¿ya? Y que son estos beneficios entonces que se generan en ciertos sectores y que permiten entonces generar, desarrollar ciertas actividades económicas a propósito de estos beneficios tributarios que se generan en estos espacios determinados. Hecho este contexto entonces, o hecho este análisis, te cedo la palabra, Cristian. En algún momento tú hiciste un resumen muy bueno, ¿cierto?, respecto de lo que significa la carga, los tributos en nuestro país y cómo llegamos entonces a estos espacios que son exclusivos como la zona franca y las zonas económicas especiales. Escuchamos. Claro, gracias. Oye, no, pero mira, lo primero contextualizar, no hay un interés de revisar la zona franca, ¿no? Eso para dejarlo clarito. Lo que hay es una observación de la OCDE y del FMI de las prácticas chilenas. Y una de las malas prácticas como política que tenemos nosotros en nuestro país es que no transparentamos el gasto fiscal, que significan las exenciones de impuestos. Es decir, cuando alguien no paga impuestos o alguna industria no paga impuestos porque tiene una exención de cualquier clase, y un ejemplo muy simple, el transporte de pasajeros no paga IVA. En Punta Arenas, adentro de la zona franca, afuera de la zona franca, en Arica, en Santiago, en cualquier parte de Chile no paga IVA, ¿ya? Las líneas aéreas, por ejemplo. Las líneas aéreas, por ejemplo, ¿ya? La pregunta es ¿cuánto es el costo fiscal que el Estado irroga, ¿cierto?, por no haber recaudado ese impuesto? Porque es lo mismo, o sea, el Estado se negó a recibir ese ingreso, por lo tanto es una merma en su patrimonio fiscal y por lo tanto la crítica que la OCDE y el FMI hacen a Chile es que Chile no transparenta su gasto tributario. Es más, la Constitución política dice que el gasto tributario tiene que estar transparentado y expresado, y eso no se cumple, ¿ya? Entonces, la ley de presupuesto debiese indicar cuánto es el gasto tributario de cada una de las exenciones que hay, y no lo tenemos, ¿ya? Y además, Chile tiene un montón de exenciones y sistemas de exenciones también, como el sistema de renta presunta, ¿cierto?, como la ganancia de capital. Y la pregunta entonces, bueno, ¿y cuánto representa cada costo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto costo representa cada una de estas exenciones, perdón? ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Ah? Porque si usted entrega una exención, la está entregando ¿por qué? Porque la política fiscal usted la está usando como un estímulo para una determinada actividad económica, porque quiere influir en el comportamiento o por qué cosa. Entonces, no están claras dos cosas. ¿Cuánto es el costo? Y no está claro cuál es el objetivo. ¿Para qué está haciendo esto? ¿Por qué no le cobra impuestos a este tipo de industria? ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere motivarla? ¿Quiere incentivarla? ¿Qué quiere? Esa es la crítica general de la OCDE y del FMI a Chile, en los informes anuales que hacen todos los años, obviamente, hay también informes semestrales, y ahí está el punto, ¿ya? Entonces, hace un par de años atrás, más bien hace un año atrás, apareció este informe diciendo esta es la situación de Chile, y también había un punto ahí porque Chile necesita aumentar su recaudación, porque también por un tema de balanza y equilibrio fiscales se requería incrementar la recaudación, porque además por las prestaciones sociales, por el mismo enfrentamiento con la deuda, ¿cierto? Hay que tener una buena caja. Y a razón de eso es que aparece esta revisión de las exenciones.
dentro de los varios informes que existen, porque después aparecieron muchos entusiastas que quisieron entregar al ministro de Hacienda un informe, uno de esos entusiastas es este grupo de 18 economistas, pero no es el único. No es el único. De hecho, yo estoy trabajando en otro grupo que todavía no entregamos nuestro informe. Y seguramente lo vamos a entregar en abril con calma, pero más mesuradamente. ¿Ya? Pero hay muchas personas que están, y muchas comisiones que están tratando de armar su informe y entregarlo, y que son simplemente insumos para el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? De hecho, lo único que hace el informe de estos economistas es repetir como loro lo que dijo el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Y es que no está transparentado el costo de la zona franca. Ellos lo estimaron, ¿eh? Pero no dicen cuánto es. Y también la otra crítica es que no están claros los objetivos, que no es solo la crítica a la zona franca, es a todas las exenciones de impuestos que hay en Chile. No se sabe por qué una cuestión no tiene impuestos y la otra sí. ¿Ya? En fin, ese es como el contexto general. ¿Ya? Y luego de eso, para aterrizar puntualmente de la zona franca, no es novedad. Si esta cuestión, llevamos cuántos años y cuántos estudios que se han hecho que han dicho exactamente lo mismo, no solo sobre la zona franca, sobre toda la ley de excepción. Y ahí hay tres críticas en realidad. La primera, no está transparentado el gasto fiscal. La segunda, no están definidos los objetivos. Y la tercera es que el sistema es demasiado enredoso. ¿Ya? O sea, nos quedamos en el pasado. Es muy enredado, son muchas leyes. ¿Y por qué no hacemos un solo estatuto unificado para aclarar qué es lo que se puede hacer y no hacer en el territorio austral? Imagínate que acá tenemos zona franca, ley Navarino, ley Tierra del Fuego, ley austral, DFL 15, bonificación en la mano de obra. Es un enredo para quien quiera hacer inversión acá. ¿Ya? Entonces, por ahí está un poco el contexto. Y en la evolución de todo esto, claro, uno habla generalmente de la zona franca porque es lo que se representa la franquicia territorial, ¿eh? Pero hay otras formas de hacer franquicias territoriales también, que no solo la zona franca. La zona franca anteriormente fueron depósitos francos, antes los depósitos francos fueron puertos libres, ¿cierto? Y la tendencia del Banco Mundial ha ido acuñando un término a partir de los años 90 que es la zona económica especial. ZEE, zona económica especial. Pero nosotros tenemos zona económica especial, pues de hecho la ley Navarino obedece un poco a ese concepto, donde no hay un recinto, sino que hay todo un territorio, y en ese territorio se puede hacer, o el Estado incentiva el desarrollo de alguna actividad, no todas las actividades económicas, sino que algunas. Y la ley Navarino tiene parte de eso, porque lo que hace es entregar el beneficio solo a la actividad industrial, al turismo, al transporte, a la minería y a la explotación de la riqueza del mar, pero no a cualquier actividad económica, sino que alguna de estas 5 solamente. ¿Ya? Entonces, algo hemos hecho, pero claro, lo que falta es actualizar normativas, registrar bien cuáles son los gastos fiscales y definir objetivos, porque si el objetivo va a ser desarrollar un territorio, ¿qué indicador le va a colocar? ¿Qué participación del PIB va a tener ese territorio? ¿Qué cantidad de empleo va a generar? ¿O cuánta población quiere llevar? No tengo idea, pero hay que definir un poco claro los objetivos y para ir midiéndolos también, porque si en el tiempo no se cumplen los objetivos, habrá que hacer correcciones para que el instrumento sirva en fin de esos objetivos. Y si una vez que hemos cumplido el objetivo, que bueno, se desmantelan los beneficios o nos ponemos objetivos nuevos. La idea, lógicamente, siempre es proponerse objetivos nuevos, porque los territorios extremos, o las zonas extremas, ¿cierto?, nunca van a estar en igual de condiciones o ventajas que el resto del país, pues si por algo son zonas extremas. Entonces, uno de los incentivos y de los instrumentos que se entregan son estas franquicias territoriales, zonas económicas especiales, zonas francas, o como quieran llamarle. Eso. Notable. ¿Qué quiere que le diga, profesor García? Gracias. Don Alfredo Fonseca, ¿cuál podría entonces, un poco para aterrizar el tema en función de la Constitución, cuál podría ser la importancia que tenga para nuestra comunidad mantener estas zonas económicas especiales? Bueno, yo creo que uno de los desafíos importantes que va a tener la nueva constitución es qué sistema de gobierno interior o administración del Estado nosotros queremos establecer. Hoy día tenemos un sistema unitario, centralizado, yo diría en la fórmula más clásica. Entonces habrá que discutir si se establece o se prefiere un sistema unitario descentralizado, un sistema de administración regional descentralizado o un sistema federal, digamos. Yo particularmente opto, lo que a mí me gusta, digamos, lo que me gustaría, sería un sistema regionalizado, descentralizado, donde tú transfieras competencia, poder y decisión
recursos a las regiones, donde Santiago dejara de ser el traga-traga y que se llevara gran parte de la tajada, digamos. Y en este plano, obviamente que es bueno, es recomendable tener condiciones económicas especiales, no exclusivas, porque ya que la persona que usaba ese término creo que se equivocó, pero situaciones especiales como puede ser la ley Navarino, la ley de Tierra del Fuego, la zona franca también, pero este tema obviamente siempre tiene que estar en constante estudio y en constante observación, y no es malo que cada cierto tiempo pongamos la lupa sobre estas leyes especiales para ver si están redituando lo que realmente o cumpliendo el objetivo que realmente queremos. Porque cuando hablamos de estas leyes especiales, tienen que ser como una especie de fin y no el medio, digamos. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr con eso? Y obviamente cuando las situaciones especiales o las condiciones económicas especiales no están, se echan de menos. Entonces a lo mejor hay que purificar, hay que analizar y hay que mejorar, etcétera, y todas esas cosas, bienvenidos sean. Ahora, este tema de la observación sobre las leyes especiales surge, tal vez lo explicó muy bien Cristian, pero voy a solamente repetir algo, surge justamente de un estudio que está haciendo el Ministerio de Hacienda, que nosotros lo dijimos en el mes de agosto. En el mes de agosto dijimos que salió muy ahí subterfugiamente en algunos medios de carácter nacional. En este programa lo dijimos en el mes de agosto. Surge fundamentalmente de la necesidad del Estado de captar más recursos. Y ahí se pone en tela de juicio, temas son frente a unos más, pero se pone en tela de juicio los temas como de la renta presunta. Existe una tendencia mundial, países como Alemania, como Bélgica, como Holanda, fueron desactivando todos los sistemas que significaron renta presunta para tributar sobre renta efectiva, o establecieron la renta presunta un lapsus de tiempo determinado para reconstruir o para solventar alguna situación determinada, muy especial en sus respectivos países, pero no como una política permanente. Entonces yo creo que la renta presunta, independientemente cuál sea el gusto o preferencia personal que uno tenga, la renta presunta en todo el mundo está en retirada. Y si nosotros queremos ser país de la OECD y nos gusta codearnos, digamos, con países interesantes, digamos, que están en el primer mundo, bueno, tenemos que también situarnos o pensar como países que están viajando hacia el primer mundo. Nosotros somos uno de los viajeros que está, yo diría, en la quinta fila por allá abajo, ¿no? Pero entonces tenemos que ir pensando, digamos, la renta presunta es un asunto que va en retirada. Y esto no es que una cosa que se le ocurra a uno, sino que observen, digamos, la legislación comparada. Entonces, quiero ser miembro, quiero pertenecer a un club de países que a ti, que no estén cercanos al desarrollo, compararme con ellos, porque Chile pidió entrar a la OECD, entonces, obviamente, entonces tengo que situarme a la altura para poder conversar de tú a tú, codearme con quien quiero codearme, ¿no? Entonces, esos temas yo creo que son temas de realidad. A mí me da la impresión de que la renta presunta en este país, no sé si Cristian tendrá otra opinión, tiene corta vida. Entonces yo creo que hay que las personas que la aman, que la desean, que la quieren, que se beneficien, digamos, tienen que ir pensando que no va a durar para siempre. Mira, qué buen tema el concepto de la renta presunta, Alfredo. Y te voy a ceder la palabra, Cristian, porque solamente para que nuestros espectadores o la gente que normalmente nos escucha aterrice, ¿cierto? El concepto de la renta presunta desde el punto de vista tributario es aquella que se declara respecto de ciertos hechos que son conocidos. Entonces, las empresas o las personas que están adscritas a esta forma de hacer este tipo de declaración, ¿cierto? Pagan impuestos según lo que la ley determina para ese tipo de actividades y no de acuerdo con los resultados reales que han obtenido en función, ¿cierto?, de sus actividades económicas. No sé si estoy en lo correcto, Cristian, corrígeme, por favor, para que podamos ir aterrizando un poco el concepto y un poco dejándote la palabra según el estribo que te acaba de dejar o el hilo conductor que te acaba de dejar Alfredo.
Sí, correcto. Eso es que básicamente además son tres actividades, ¿no? El transporte, la pequeña minería y la agricultura. ¿Ah? Que de lo que se trata es que, oiga, usted ya va a pagar un impuesto, o más bien, vamos a presumir, el fisco dice, voy a presumir por ley, que su renta, su ganancia, ¿cierto?, es el 10% del alugo fiscal de su bien raíz, de su pertenencia minera o de su vehículo, ¿ya? Y por lo tanto, usted va a pagar impuesto a la renta por esa renta que yo le he presumido. Puede haber ganado más, puede haber ganado menos, no me interesa, me paga por eso nada más, ¿ya? Entonces, es un sistema simple y que se diseñó en otra época, ¿cierto? Porque era más fácil fiscalizar, para cobrar y también por otras condiciones, ¿no? Pero hoy día en realidad no hay mucha justificación para tener un sistema así. Y lo otro es que, claro, se alega mucho la ruralidad, la falta de conectividad y otra cosa, pero las pequeñas empresas también tienen muchas veces gente que es de esfuerzo, que no necesariamente tiene estudios profesionales, y que también muchas veces hay pymes que están en sectores rurales y tienen las mismas condiciones que el agricultor o que el transportista. Entonces, ¿por qué no se diseña un sistema de renta en general para que la pequeña empresa que sea más simple, ¿cierto? Y otro para la gran empresa que tenga una contribución un poco diferente, ¿no? Ahora, pero más allá de todo esto, yo creo que el otro tema que quedó instalado en esta discusión de la zona franca es si le corresponde al gobernador o al delegado asumir después estas funciones, porque aquí hay dos patas. Uno, hoy nos están revisando los beneficios, pero yo creo que el tema más importante, oiga, primero, no nos están revisando los beneficios, ¿ya? Y aparte que al gobierno ya se le terminó el tiempo. Pero sí, lo que va a ocurrir es que alguien, gobernador o delegado, se tiene que hacer cargo de estas leyes. La pregunta es quién. Y lo natural es que sea el gobernador, porque estamos hablando de descentralización. Sería un retroceso y un contrasentido de que fuera el delegado, ¿ya? Entonces, ahí yo donde creo que debe estar puesto más fuerte el acento de todos los que han salido hablando por los medios de comunicación y que tienen posibilidad de influir en el Ejecutivo, ¿cierto? Porque tienen cercanía con ellos, porque son del mismo sector, o inclusive por su posición parlamentaria les permite tener más acceso a los debates legislativos. Sí, Alfredo, volvemos sobre el tema, lo que señala Cristian. Mira, quiero tomarme del concepto de descentralización. Volvemos al tema tremendamente relevante, ¿cierto? En algún programa tratábamos de que se iba a producir un vacío cuando efectivamente se incorporara al ejercicio de la función pública la actividad esta la actividad del gobernador. Entonces, en este aspecto resulta tremendamente relevante entonces la descentralización real, Alfredo, ¿no? Absolutamente, digamos, pero el tema de la descentralización, digamos, no entendida como la vemos hoy día, en la ley 19.175, que incluso se define la posibilidad de establecer ciertos reglamentos, incluso por ahí se habla relacionadamente unas ciertas cargas o tributos regionales, pero eso en la práctica nunca se ha implementado. O sea, ahí yo creo que tenemos un debe, digamos, a la institucionalidad chilena en sí. ¿Y por qué? Porque en Chile se cree que la mejor forma de administrar este país es a través de una autoridad fuerte y centralizada, donde no se le ceda poder a la región. Y ahí hay un tema también que tiene que ver, digamos, con la cesión de poder a las regiones. No estoy hablando solamente en términos de decisiones administrativas o en decisiones sobre recursos, eso también, obviamente, sino que hay un cierto temor en que el poder, digamos, político, de alguna forma, que posibilita todas estas otras decisiones, se discrimine, o se disperse en las regiones. Y además porque existe también, yo creo, una cierta desconfianza en las regiones. Se pone en tela de juicio la capacidad hipotética que podrían tener las regiones para administrar poder político, más poder administrativo y más poder de recursos. Porque se piensa, como hemos creado, como Chile ha creado un país de regiones desiguales y con bolsones de desigualdades muy profundos, entonces que no existiría esa capacidad instalada en regiones para poder desarrollar esta actividad. Y también, ¿por qué no decirlo también? Una cierta prepotencia centralista de la metrópoli, en que se busca que la autoridad tenga que decidir todo y esto
señores que están en la región, como pueden ser hoy día el Ceremi, como puede ser el intendente, son unos simples cumpleórdenes, digamos, de la autoridad respectiva, sin capacidad de decidir nada y sin capacidad de contestar nada, menos de plantear situaciones especiales de su región. Y eso pasa hoy día simplemente porque tú tengas un interés, que tenga un intendente, hoy día en la realidad actual, que tenga un intendente que tenga más personalidad que otro. Yo creo que en la historia he conocido uno solo, en la historia, que tenía la personalidad, hablando del sistema democrático en adelante del año 90, uno solo que tenía la personalidad para pararle el carro a un ministro, a un subsecretario, a un director nacional de servicio, y porque yo lo presenciaba, que fue el intendente Roque Tomás Escar. Pero estamos hablando de una persona que tenía un equipaje político importante, esto tiene una trayectoria política importante. Entonces, si no tienes un intendente con personalidad, la autoridad central hoy día te avasalla. Entonces, eso es lo que hay que... ¿Por qué? Porque no existe una cesión de poderes, ni en el ámbito político, ni en el ámbito administrativo, menos en los recursos. Una cierta desconfianza. Y pues, también esto tiene que ser unido con el sentido de que también nosotros, los que estamos en regiones, tenemos que creernos el cuento. Entonces tenemos que también poner más capacidad instalada, fortalecer más nuestras universidades, generar más ciencia y tecnología en nuestras regiones, más escuelas de pensamiento en torno a qué tipo de región queremos, y ahí está el gran papel de la Universidad de Magallanes. Y por otra parte, también lo que tenemos que lograr es rescatar no solamente los símbolos, nuestra bandera, etcétera, de la región, sino que también empezar a rescatar ciertos símbolos culturales, como son nuestros pueblos originarios, como son el idioma que tenían nuestros pueblos originarios, digamos, la lengua, digamos, no era propiamente idioma, la lengua que tenían nuestros pueblos originarios, todo nuestro acervo cultural. O sea, empezar a rescatar cosas que son importantes para que tengamos realmente una identidad y una propuesta de región que vaya mucho más allá de lo simplemente, digamos, poético, de lo simplemente simbólico. O simplemente folclórico. Mira, se nos fue el tiempo, ¿eh? Hemos hecho un recorrido, ¿cierto?, en el primer bloque a nivel nacional de lo que ocurrió con el cambio de gabinete. Hablamos un poco de estas figuras que están apareciendo con respecto a los candidatos al proceso constituyente. Y evidentemente el bloque lo dedicamos en segundo a hablar exclusivamente de Magallanes y de lo que está ocurriendo con esta discusión que tiene que ver con el tema de las zonas económicas exclusivas. Muy bien, muchachos, esto ha sido Escenario Social. Como siempre, a la gente que nos ve, que nos sigue, gracias por sus comentarios. Sigan haciéndonos llegar, por favor, estas ideas, aun cuando no estén a favor, ¿cierto?, de lo que nosotros normalmente decimos, pero es importante conocer sus opiniones. Nos vemos en la edición que viene. Un saludo cordial nuevamente, Cristiano, Alfredo, gracias por el aporte como siempre. Hasta la próxima. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.